Queridos hermanos, somos invitados a seguir a Jesús. Somos discípulos de Jesucristo. Somos cristianos. Y hoy en el Evangelio Jesús se nos presenta caminando hacia Jerusalén. En el Evangelio de San Lucas, que estamos escuchando durante este ciclo C, camino como que configura todo el ministerio de Cristo. Jesús va a Jerusalén, que será el lugar de su pasión, de su muerte y de su glorificación, de su resurrección. Pero en ese camino a Jerusalén ha invitado a seguir a sus discípulos, a los apóstoles. El que quiera venirse conmigo, es ahí donde Jesús va poniendo una catequesis progresiva. Niéguese a sí mismo, cargue con su cruz, se venga conmigo. Y hoy se nos relata como un episodio cualquiera, un día cualquiera de ese camino hacia Jerusalén. Llegan a Samaria y no son bien recibidos porque son forasteros, más aún son adversarios, los judíos y los samaritanos, y no les dieron posada. Tuvieron que ir a otra ciudad a buscar alojamiento en ese camino hacia Jerusalén. Según iban caminando, alguno expresó el deseo de seguir a Jesús. Y ese deseo de seguir a Jesús con matizaciones o con condiciones. Yo te seguiré, pero déjame primero que arregle mis asuntos, que vaya a enterrar a mi padre, que atienda mis necesidades familiares, luego me vengo contigo. Y Jesús le hace los cargos, no puede estar con él y al mismo tiempo querer atender otras cosas que no están tan cerca de él. Incluso llega Jesús a proponer, las zorras tienen madriguera y los pájaros tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. El Hijo del Hombre, Jesucristo, ha venido despojado de su gloria divina, en primer lugar, sometido a la humildad de nuestra carne, y después, en el camino ha sido un progresivo despojamiento de sí mismo y de todo lo que le rodea hasta la última gota de su sangre en la cruz. Y nos invita a seguirle en ese despojamiento. Pone ese ejemplo de la naturaleza. Las zorras tienen madriguera y los pájaros tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. A nosotros, por tendencia del corazón humano, buena tendencia, que a veces se tuerce, pues tendemos a la seguridad, a tener pues una casa, un trabajo, un dinero que nos dé seguridad. Y bien, todo eso no es malo, pero a veces se extorsiona y queremos ansiosamente todas esas cosas de este mundo. Ya no solo el tener pues una casa, un trabajo, el dinero, sino disfrutar y tener los placeres que este mundo puede ofrecer, o si no nos los buscamos. Es decir, buscamos una vida placentera y agradable aquí en la tierra. Contrasta con la invitación de Jesús, que nos invita a seguirle, y al seguirle hay que negarse a sí mismo, tomar la cruz e irse detrás de él. Y seguirle significa pues no tener, como las zorras o los pájaros no tienen, o tienen, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera eso elemental. Es decir, el seguimiento de Jesucristo es un seguimiento exigente y sirve para aquellos a los que Jesucristo llama a una consagración especial. Por ejemplo, a un misionero o misionera. La diócesis de Córdoba tiene más de 200 misioneros y tienen que dejar su familia, su tierra, su gente e irse, y lo hacen por amor a Jesucristo. Allí encuentran acogida, ¿cómo no? O persecución, o incluso la muerte. Ha sido reciente hace poco
el asesinato de algún misionero nuestro, precisamente por estar en terrenos de alta peligrosidad. Pero el misionero se ha creído esta palabra de Jesús y ha dejado todo para seguirle a Él. ¿Y cuántos se beneficiarán de ese seguimiento de Cristo tan radical y tan total? Pero a otros niveles existe también este seguimiento de Jesucristo, el seguimiento en la vida sacerdotal, religiosa y en la vida matrimonial. El camino del matrimonio es un camino de santidad cristiana que lleva consigo muchas renuncias. Claro, si uno plantea el matrimonio, pues como se plantea en este mundo, vivir, disfrutar, pues en primer lugar no quiere hijos y hace todo lo posible por no tenerlos. Y después procura pues tener las cosas que en este mundo se le puedan ofrecer. Por el contrario, si quiere ser un matrimonio cristiano, tiene que escuchar esta llamada de Jesús al seguimiento. Seguir a Jesús, ser discípulo de Jesucristo en la vida religiosa o en la vida sacerdotal supone una renuncia a sí mismo y a tantas cosas que el mundo puede ofrecer. Pero la segunda lectura nos ha dado la clave. Ese camino de seguimiento de Cristo es un camino de libertad. Para vivir en libertad, Cristo os ha liberado. ¿De qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿En qué consiste esta libertad de la que habla el apóstol? Nos ha librado de nuestros pecados, que es el peso más agobiante que puede pesar sobre el corazón humano. Gracias a Dios y a la sangre de Cristo que nos ha liberado, nuestros pecados han quedado perdonados. Y eso nos da una libertad y un respiro enorme. Para vivir en la libertad, Cristo os ha liberado. Pero además Jesucristo, por su muerte redentora y por este camino que nos muestra, nos quiere librar de las esclavitudes a las que estamos tantas veces sometidos. Las adicciones, la esclavitud del poder o del tener o del placer, son ídolos que acechan nuestro corazón. Y con tal de ganar dinero somos capaces de lo que haga falta. O con tal de tener prestigio somos capaces de lo que sea. O con tal de pasármelo bien, me importa incumplir los compromisos que tenga ante Dios o ante los demás. Sí, somos esclavos, no solo por el pecado, sino por tantas ídolos que se infiltran en nuestro corazón. Para vivir en libertad, Cristo os ha liberado. Nos ha liberado de todo eso. Y seguirle a Él, seguir sus mandamientos, es un camino de plena libertad. Así lo entendió en la primera lectura el profeta Eliseo. Pasa Elías por delante de su trabajo, era un trabajo agrícola, y Eliseo entiende una llamada de Dios y deja sus yuntas de mulas o de caballos o de bueyes y los aperos y se va con el profeta para el culto al Dios único y verdadero. Como veis, es una línea continua desde muy antiguo. El seguimiento de Dios lleva consigo sacrificar cosas en nuestra vida. No se puede tenerlo todo y además tener a Dios. Y no porque Dios sea incompatible, que es el que ha hecho todo, sino porque nuestro corazón se apega a las cosas de este mundo, buenas o malas, y se olvida de Dios. La palabra de Dios en este domingo nos invita al seguimiento de Cristo. Cada uno debe pensar en qué momento me encuentro de mi vida. ¿Soy capaz de seguir a Jesucristo cargándome lo que haga falta? ¿Soy capaz para seguir a Jesucristo de cumplir mis obligaciones, aquellos compromisos que he ido adquiriendo a lo largo de mi vida? ¿Cómo los estoy cumpliendo? Porque el seguimiento de Cristo y de la ley de Dios
significa en primer lugar cumplir las obligaciones que Dios ya me ha manifestado en mi vida, en mi situación sacerdotal o vida religiosa o vida matrimonial o de entrega a los demás en esta profesión o la otra. Seguir a Jesucristo. Y podremos repetir con el Salmo: tú eres el lote y la heredad de mi vida, Señor. Es un salmo muy bonito, rezamos en completas el jueves. Es el salmo de aquel que ha sido elegido, en la tribu de Leví era así, para el servicio del templo. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Me ha tocado un lote hermoso, me encanta mi heredad. Estoy contentísimo con lo que Dios me ha dado. Y eso apacigua la avaricia, la lujuria, la envidia, la soberbia. Estar contento con lo que Dios te ha dado. Proclama el Salmo, porque Él es Dios, el lote de mi heredad, y me encanta esta heredad que Dios me ha concedido en mi vida. Que el encuentro con Jesucristo en la Eucaristía de este domingo nos haga entusiasmarnos con su seguimiento. No le pongamos condiciones. Oye, Señor, espérate que voy a hacer tal o cual cosa. Oye, tengo que hacer estas u otras tareas y no puedo estar contigo. Oye, después, en otro momento de mi vida, cuando esté más libre, entonces cumpliré los mandamientos. No vale. A seguir a Jesucristo somos invitados ahora mismo, cada uno en la situación en que esté. Y para ello tiene que convertirse, claro. Tiene que dejar a un lado los ídolos. Tiene que seguir al Dios único y verdadero. Tiene que enamorarse de Jesucristo, que es el único que nos va a dar la libertad. Para vivir en la libertad, Cristo os ha liberado. Hoy en toda España renovamos la consagración al corazón de Jesús. Quizá algunos hayáis podido seguir por televisión ese solemne acto del Cerro de los Ángeles en el que se ha renovado esta consagración. Es decir, decirle a Jesucristo: somos tuyos y queremos ser siempre tuyos. Ayúdanos en este seguimiento. Y no queremos imponer nada a nadie, pero permítenos, Señor, que podamos pedir por todos, interceder por todos, para que todos encuentren el camino de la libertad, que es Cristo y su santo evangelio. Esa es la consagración al corazón de Jesús. En nuestra ciudad de Córdoba, esta tarde, tendremos esa magna del corazón de Cristo, acompañado de María Santísima, la Virgen de los Dolores, Señora de Córdoba, y de San Rafael, custodio de Córdoba, que vienen hasta la catedral para renovar ante Jesucristo sacramentado este deseo de consagración, de entrega, de seguimiento sin condiciones. Lo que celebramos a nivel de toda España, 100 años de la consagración al corazón de Jesús, se celebra en Córdoba 90 años del monumento al corazón de Jesús, que bendice la ciudad y que nos protege siempre. Pidamos hoy, al día siguiente del San Pedro, por el Papa. Es el día del Papa también, y él nos pide continuamente que recemos por él. Pedimos por el Papa Francisco, para que el Señor le sostenga, le aliente, le ayude en el cumplimiento de su ministerio y le dé su paz. Que así sea.